muy buenas noches mis queridos socios de aprendizaje. Estamos en esta sesión espectacular de nuestros webinars de aprendizaje acelerado, que son todos los días miércoles a las 7 de la noche, hora del este, hora de Nueva York. Con mucho entusiasmo en esta jornada, muy contento. Ya están varias personas conectadas con las plataformas, diferentes plataformas con las cuales estamos transmitiendo. El día de hoy vamos a hablar de un tema apasionante, el tema de la inteligencia. Seguimos con múltiples inteligencias. El día de hoy le corresponde a la inteligencia corporal kinestésica. La inteligencia corporal kinestésica, Gartner la define como la inteligencia que nos permite resolver problemas o crear problemas o producir soluciones o de alguna manera utilizar nuestro intelecto para crear objetos o producir elementos utilizando nuestro cuerpo. Qué maravilloso, ¿verdad? Eso era imposible de pensar. Hola Mónica, qué bueno, qué gusto verte también por esta plataforma. También a Benedicto, que debe estar hoy en Caracas. Melissa Cotén, también allá en Caracas, Venezuela. Bueno, decía que esta capacidad de crear utilizando nuestro cuerpo, diferentes partes de nuestro cuerpo, le corresponde a la inteligencia corporal kinestésica. Bueno, fíjense que a mí me vienen paradigmas muy interesantes a mi mente. A mí me gusta mucho el béisbol. Soy fanático de los Leones del Caracas. Mucha gente dice que traiciono mis raíces maravinas haciendo eso, pero bueno, el equipo de los Leones del Caracas conquistó mi corazón por allá por los años 80 y bueno, Fernando Pérez, que está conectado, sabrá disculparme que yo no sea fanático de las Águilas del Zulia, que es el equipo local de mi ciudad de Maracaibo. Pero bueno, a veces pasa. Pero, uno de los paradigmas que yo veo son los jugadores de béisbol. Tienen una inteligencia espectacular. Hay un chico ahora en las grandes ligas que está avasallando, está dando unos resultados extraordinarios, José Altuve. Y cuando ustedes ven ese jugador pequeño de estatura, que cuando tú lo ves comparado con otros jugadores de su propio equipo o de otros equipos, la distancia en altura es una cosa descomunal. O sea, prácticamente casi que le doblan la estatura los jugadores que juegan con él. Y él, bueno, tiene unos resultados espectaculares. Él utiliza su cuerpo y cuando está en el campo. Yo recuerdo al Gato Galarraga, por ejemplo, que es un jugador también venezolano que destacó de forma espectacular en las grandes ligas. Y cuando tú veías al Gato Galarraga, que era un hombre corpulento, que era un hombre fuerte, cómo él utilizaba su cuerpo para resolver dilemas en el campo de juego, pues ahí puedes entender perfectamente bien cómo esta inteligencia funciona. También me viene a la mente mi amiga Elizabeth Núñez. Elizabeth fue una bailarina de ballet durante su edad temprana, desde muy niña, pues su mamá y su abuela estaban relacionadas con el ballet. De hecho, son la fuente que cultiva el ballet allá en la ciudad de Valencia, de donde son originarias, y donde su abuela Nina montó su primera escuela de ballet en Venezuela, y de allí vinieron largas generaciones de bailarines muy destacados para el ballet venezolano, que ha dado brillo a nuestro país en los escenarios mundiales. Y también me vienen las bailarinas de ballet y los bailarines de ballet con esa capacidad de resolver dilemas. Cuando ustedes ven un bailarín en escena, cómo su cuerpo forma parte de una orquesta de cuerpos. Esa es la característica. Ves que hacen cosas que parecen sobrenaturales. Y no es eso, simplemente es que el cuerpo humano hace cosas maravillosas.
Ahí tienes, por ejemplo, a Beatriz Mesa conectada desde allá, desde México. Y nosotros, bueno, Beatriz y yo compartimos amores con sus nietas. Y las tres de parte de su hijo Manito Otero, Carlos Manito Otero, un conferencista de clase mundial que vive en México. Bueno, las tres son artistas espectaculares y se desempeñan en el teatro, en el baile, en el canto. Prácticamente son multifacéticas en el uso de sus corporalidades en el arte. Pero no solamente la inteligencia corporal tiene que ver con el arte ni con el deporte. Lo vemos también cuando las personas trabajan en construcción. Nosotros vemos cómo puede una persona utilizar su inteligencia corporal kinestésica para resolver dilemas por ejemplo, aquellas personas que tienen motricidad fina espectacular, son capaces de armar mecanismos utilizando sus dedos y sus manos con equipos que son, bueno, que a mí me resultan casi que imposibles de manipular porque, bueno, y sobre todo porque tengo bastante perjudicada mi motricidad fina a raíz de los dilemas de salud que viví durante los pasados años. Pero estas personas son capaces de armar mecanismos tan microscópicos que parece como irreal el que puedan manipular con sus manos estos elementos. Lo vemos también en los médicos cirujanos. A mí, por ejemplo, mi doctor CFAM, que fue el que me hizo el trasplante de corazón, es un hombre que, bueno, se ve mínimo, de estatura, delgadito, y ustedes ven, yo no puedo ni sospechar cómo es posible que pueda haber hecho esa magnificencia de cirugía en mí. Hoy hablaba con mi esposa precisamente porque apenas el día 1 de enero cumplí 2 años del trasplante y hablábamos precisamente de eso, de la capacidad que él tiene de resolver dilemas utilizando el bisturí y todos los instrumentos médicos que se usan para la cirugía cardiovascular y también él hace trasplantes tanto de corazón como de pulmones. Todos los cirujanos tienen inteligencia corporal kinestésica aguda. Ahorita está conectada mi amiga Marilú allá en California, y yo veo a sus hijos cómo desarrollan su inteligencia corporal kinestésica y lo utilizan en el caso de los hijos de Marilú en el deporte. Pero también lo podemos ver cuando ella trabaja en la industria, en la agroindustria, en el cultivo de la tierra. Y vemos las personas que manipulan los diferentes frutos y frutas en el campo y son capaces de realizar la labor con un cuidado que a veces parece que fuera mágico. La manera de manipular esas frutas y esos frutos lo hacen con una delicadeza y además combinada con una gran fuerza. Eso tiene que ver con la inteligencia corporal kinestésica. Bueno, saludo a Mariposa Rodríguez, que está conectada, y también a Luis Moreno. Qué bueno que siguen viniendo personas nuevas a nuestras sesiones de los miércoles para hablar sobre aprendizaje acelerado. Vemos una inteligencia corporal kinestésica extraordinaria en los mimos. A mí, al hablar de mimos, me viene inmediatamente un extraordinario mimo de Paraguay, Silvio Beltrán, que no tiene nada que envidiarle a los mismos franceses o a los mismos que he visto aquí en los Estados Unidos. Silvio era capaz de realizar con su cuerpo, con sus gestos,
elementos de ese arte que hacían la delicia de públicos de diferente índole. Yo lo vi trabajar con niños, lo vi trabajar con adultos, lo vi trabajar con campesinos, con gente de clases económicas muy acaudaladas y también con público que venía de barriadas muy pobres. Y él utilizaba esta metáfora del mimo para comunicarse con su auditorio de forma espectacular. Lo vemos también en los resultados de las personas que se comunican utilizando su cuerpo. No solamente los mimos, lo vemos en los grandes conferencistas, oradores, facilitadores, que utilizan su cuerpo, que no existe un elemento audiovisual más poderoso que el cuerpo humano. A mí a veces me preguntan con respecto a qué recomiendo yo con el uso del videoproyector y el PowerPoint. Y yo a veces les digo, oye, olvídense que existen estos elementos tecnológicos y ocúpense de desarrollar su inteligencia corporal kinestésica, cultivando la mejor herramienta de comunicación audiovisual que tiene un facilitador, que es el cuerpo humano. Y no solamente el cuerpo tuyo como facilitador, sino el cuerpo de tus propios socios de aprendizaje. Y a veces la inteligencia corporal kinestésica de nuestros socios de aprendizaje es mucho más aguda que la nuestra. Por ejemplo, hablaba del ballet, pero también hablo de la danza, del baile en todas sus dimensiones. Yo tengo la ventaja de tener en mi familia a mi hija Aliet, que desde muy temprana edad, creo que 3 años tenía cuando empezó el ballet, estuvo como 15 años bailando ballet. Y mi hijo Andrés Miguel, que también comenzó, creo, si no recuerdo mal, a los 8 o 9 años a acudir a la escuela de arte, en donde se formó con canto, baile y actuación. Y ambos tenían cualidades muy agudas. De hecho, a Andrés Miguel apenas a los, creo que 13 años, 13 o 14 años, ya era profesor de baile en la escuela de arte donde él trabajaba. Y daba clases de tap, esa disciplina de baile tan interesante, muy vista en Irlanda, aquí en los Estados Unidos, en varias ciudades. Bueno, él era maestro de baile de tap de alrededor de los 75 alumnas en la escuela de arte que dirigía Radamés Thomas, mi querido Radamés Thomas, que espero que esté conectado con esta sesión. El arte dramático, en el teatro vemos también la inteligencia corporal kinestésica. Hoy, creo que este viernes se estrena una película de un director hispano, un director de España que ha tenido mucho éxito, que está muy vinculado al actor Liam Neeson. Y Liam Neeson es un actor cuya presencia genera un impacto agudo en su auditorio. De hecho, creo que es la 4ª película que realiza con el mismo director. Todos estos actores de cine, actores de teatro, nos muestran la inteligencia corporal kinestésica. Hoy aprovecho para saludar a Nelson Sánchez Martínez, muy querido aliado de Expo Dato, tremenda publicación, ya tenemos décadas trabajando juntos, y también a Marco Tulio Pérez, qué gusto que estén conectados con esta sesión. Cualquier cosa que tenga que ver con juegos, también utiliza, lo vemos por ejemplo en la gente que hace espectáculos de magia. Tienen una inteligencia corporal kinestésica muy aguda hasta el punto de crear esas ilusiones extraordinarias. En estos días veía a uno de los maestros más extraordinarios en el uso del arte del manejo de las cartas, y era simplemente imposible de detectar los trucos que estaba utilizando, y hacía cosas realmente que lucían inhumanas, lucían sobrenaturales, y es por la enorme velocidad de sus manos y la gran precisión de sus movimientos. Esa inteligencia corporal kinestésica de los magos lo
lo vemos con mucha precisión, esta extraordinaria habilidad manipulativa, la habilidad de manipular el cuerpo a favor de resolver problemas. Todo lo que tiene que ver con coordinación, todo lo que tiene que ver con equilibrio, con destrezas motoras, tiene que ver con la inteligencia corporal kinestésica. Me hacen una pregunta a través de la sesión en el Zoom y me preguntan que si la inteligencia corporal kinestésica está vinculada a la de la música y los ritmos. Yo creo, es mi pensar, que el que empieza a contar las inteligencias como si fueran independientes empieza a equivocarse. Todas las inteligencias son simplemente metáforas para explicar la enorme capacidad del ser humano. Por lo tanto, todas las inteligencias están vinculadas de manera sistémica. Por lo tanto, sí hay una vinculación entre la inteligencia musical y de los ritmos con la inteligencia corporal kinestésica. Gracias por la pregunta. Otra pregunta que estoy leyendo aquí es que si se puede desarrollar la inteligencia corporal kinestésica. Bueno, acabo de dar el ejemplo de mi hijo Andrés Miguel. Cuando él llega a la escuela de arte, la verdad es que no se veía un gran bailarín. Al contrario, parecía que tenía 2 pies izquierdos. Y resulta que con la guía de los docentes que daban clase en la escuela, él desarrolló su habilidad hasta el punto de la maestría. Lo mismo ocurre en cualquier cosa. Fíjense, yo ahora, como les decía, tengo muy dañada la motricidad fina, pero durante alguna época de mi vida no fue así. Y de hecho llegué a explorar la posibilidad de estudiar micromecánica. Entonces, dice mi querida Melissa Cotén, dice, la práctica hace al maestro, así es, tal cual. Lo vemos en los grandes pintores, lo vemos en los grandes actores. Hay algunos actores que tienen unos talentos innatos, pero hay algunos actores que sus primeros papeles dieron vergüenza, dieron pena, y resulta que después terminan teniendo un éxito abrumador con el cultivo de su talento. Cualquier talento puede ser desarrollado. Otros elementos de la inteligencia corporal kinestésica tienen que ver con la fuerza. Yo tengo una querida amiga aquí en la ciudad de Gaithersburg, se llama Christine Neva. Christine Neva es una chica filipina. Ella es pequeña de estatura, pero ella practica el levantamiento de pesas y es simplemente increíble. O sea, ustedes la ven, es una mujer menuda, muy linda, muy bella además, una chica muy encantadora, y cuando la ves pareciera que no rompiera un plato. Resulta que tiene una fuerza sobrehumana, y yo le he visto hacer cosas en levantamiento de pesas que realmente abisman, pasman por la fuerza. La fuerza también es parte de la inteligencia corporal y kinestésica. Hace un tiempo atrás mi hijo Alexander Daniel fue con su hermano Andrés Miguel a un lugar de diversión, y había una máquina que probaba el golpe, el ponche de su puño. Y cuando los compañeros de Andrés, todos mucho mayores que Alexander, la diferencia etaria entre Andrés Miguel y Alexander Daniel es de 8 años. Todos los compañeros de Andrés hicieron la práctica, hasta que llegó Andrés, hizo la práctica y él lo superó a todos sus compañeros con su enorme fuerza. Andrés es un hombre muy fuerte. Y le tocó el turno a Alexander Daniel de último. Y para sorpresa de todo, él se llevó a su hermano como por 30% de más fuerza. Alexander Daniel es cinturón negro en karate. Y bueno,
su golpe hizo un extraordinario desempeño. También para ti, Santiago Cartagena. Por cierto, aprovecho que Santiago se conecta a esta sesión para, por favor, que nos invite al próximo webinar que realiza el grupo que él dirige en el área de gerencia de proyectos. Un gusto, Santiago, que estés con nosotros. La inteligencia corporal kinestésica también tiene que ver con la flexibilidad. Lo vemos con personas que hacen cosas con su cuerpo que resultan que pareciera que su cuerpo fuera elástico. Y simplemente es el desarrollo de la técnica, muchas veces desde tiempos muy tempranos en su infancia. Bueno, se conecta la gente del Instituto de Aprendizaje Acelerado de ICAL. Qué gusto que estén con nosotros en esta sesión. Ellos también son, como yo, unos favoritos del aprendizaje acelerado, así que les doy la bienvenida. La inteligencia corporal kinestésica, por otro lado, tiene que ver con la percepción y la orientación espacial, aunque eso correspondería a la inteligencia visual espacial, pero también se combina con la inteligencia corporal kinestésica y tiene que ver con el manejo de volúmenes y medidas. Muchas veces dicen que más vale maña que fuerza, es una frase que se utiliza comúnmente. Y tiene que ver con que hay personas que utilizan su ingenio para manipular grandes volúmenes y grandes pesos con simplemente el conocimiento de la inteligencia corporal y kinestésica. La capacidad de percibir y reproducir movimientos. Lo vemos, por ejemplo, la gente que hace imitaciones. A mí me sorprende, por ejemplo, este actor, ahorita se me va el nombre, norteamericano, que imita al presidente Trump en Saturday Night Live. Ahorita seguramente alguien me va a poner el nombre en el chat. Saludos a mis amigos de Monterrey, México, y a María Gabriela Hirsch, a Milagros Briseño, mi querida Matabenao. Bueno, por ejemplo, su esposo tiene una inteligencia kinestésica importante y la utiliza en su hobby, que es la caza. Y él tiene la característica de que le encanta disparar. La inteligencia corporal kinestésica también está relacionada con personas que la utilizan en disparos de precisión, no solamente con armas de fuego, también con arco y flecha. Alec Baldwin, gracias Melissa, sabía que alguien me iba a responder y gracias a Dios que fue Melissa. Alec Baldwin, por ejemplo, la imitación que hace de Donald Trump es algo impresionante porque la manera de imitar sus movimientos es extraordinaria. Fíjate, me dice Irma Rodríguez que me admira mucho y si supieran lo mucho que los admiro yo a ustedes, que usen su tiempo en una noche como esta para compartir conmigo el aprendizaje acelerado, ya en su edición número 85, ¿ya? Qué maravilla, seguimos adelante. Salvador Valladares también, qué bueno. Irma, qué gusto que te conectaste. El valor comunicativo y expresivo que tiene Alec Baldwin a la hora de utilizar la inteligencia corporal kinestésica para imitar a Donald Trump, lo hemos podido ver. Por ejemplo, yo crecí con un programa de televisión en Venezuela que se llamaba La Radio Rochela, extraordinario. Ahí salieron grandes talentos que todavía algunos de ellos descollan en el ámbito internacional. Algunos ya tristemente han fallecido, pero su memoria del desempeño extraordinario, de las actuaciones extraordinarias que nos regalaron fue inolvidable, es inolvidable para mí. Esos imitadores de Radio Rochela hacían cosas que asustaban. A veces yo recuerdo, por ejemplo, la imitación del maestro Luis Alberto Machado,
qué maravilla. Pregunta Dina Otero que cuando voy a Guadalajara. Bueno, yo voy a donde me invitan, pero si me invitan voy. Yo no voy donde no me invitan, pero si me invitan voy. Así que Dina, proponle a Maru García Marín que pronto me lleve de nuevo a mi ciudad de Guadalajara. Ese ambiente tapatío me hace falta para mi entusiasmo y mi alegría. Todo lo que tenga que ver con tocar, con manejar, con manipular elementos, con reconocer. A veces, por ejemplo, mi esposa, en estos días, mi querido José Briceño, el famoso matavenado, como lo llamo yo, le regaló una herramienta, una máquina herramienta de gran precisión. Y tenía algo así como, yo calculo, unos 150, 200 elementos, la caja de herramientas. Yo no podía distinguir una de otra. Eran unas mechas, algunos se usaban para pulir, otros para penetrar, otros para lijar, y yo no podía diferenciar una de la otra. Mi esposa se sentía como pez en el agua, porque ella tiene una inteligencia corporal kinestésica muy aguda, y en el caso de máquinas, herramientas, usted sabe, yo tengo la gran ventaja de que mi esposa, en vez de ir a la joyería, ella no tiene demasiado gusto por la joyería, pero sí tiene gusto por las ferreterías. Entonces, yo en vez de llevarla a la joyería, la llevo a una tienda de aquí de los Estados Unidos que se llama Home Depot, y allí hace ella puede pasarse el día completo metida en Home Depot viendo herramientas y manipulando la cantidad de productos gigantesca que hay en una tienda como esa. Si por ella fuera, tuviéramos algo así como un equivalente de esta casa llena de máquinas y herramientas para su diversión. Ojalá que nadie le comente de esta sesión, porque entonces me va a querer que la vuelva a llevar a Home Depot, y bueno, de verdad que cuando vamos tengo que tener mucho cuidado, porque todas esas máquinas de muy buena calidad cuestan mucho dinero. Pero bueno, se le sacará provecho con los productos que ella realiza a través de su tienda de decoración de casa y jardín. La representación, todas las representaciones que tienen que ver con el uso del cuerpo tienen que ver con inteligencia corporal kinestésica. A ver, tengo una pregunta, ya estamos cerrando esta sesión. Dice, ¿cómo lograr en los primeros niveles de escolaridad que se desarrolle la inteligencia corporal kinestésica? Bueno, la verdad, yo no sé si será el caso en toda América Latina o en toda habla hispana, pero la educación preescolar para mí en Venezuela era la mejor que había en el país, y creo que sigue siendo. Aquí no estoy tan familiarizado. Cuando llegó mi hijo menor, que es Alexander, ya llegó a primaria, y tampoco he tenido mucho contacto. Ahora con mis nietos estoy un poquito más cerca, pero claro, con el problema de salud no he estado tan cerca de su educación. Y Adriano está yendo al preescolar. Todavía mi nieta Anabela todavía no. Pero yo considero que la educación preescolar es extraordinaria en América Latina y en general. Entonces, digamos que en la escuela hay mucho. En la escuela me refiero al kindergarten. El kindergarten procura mucho de brindarle a los niños herramientas de desarrollo de la inteligencia corporal kinestésica. El peligro está en la primaria, porque en la primaria lo que persiste es la educación radiográfica. O sea, no se muevan, no respiren. Entonces, el no se muevan, no respiren de la educación no resulta demasiado útil. Melissa, por ejemplo, Melissa Cotén, que está conectada desde Caracas, ella durante más de 30 años dirigió una escuela extraordinaria para niños. Y ella, por cierto, es la autora más destacada que yo conozco en habla hispana de libros de educación, tanto de preinfantil, infantil, hasta creo que
no me acuerdo si hasta niños en pubertad. Y Melissa me está confirmando lo fundamental de la educación preescolar para la educación de la inteligencia corporal kinestésica. Fue un gusto, un placer y un honor, como siempre, compartir esta sesión de aprendizaje acelerado de los miércoles. Ya saben, todos los miércoles a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, hora de Nueva York, hora de Washington. Desde Germantown, Maryland, Adrián Cotén les envía un beso y un abrazo, y nos vemos como siempre en el espejo.